La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Ramiro Suárez es investigador del IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, y nos acompaña vía telefónica. Ramiro, un gusto saludarte. Estamos en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Gracias por acompañarnos. Hola Juan, hola Marcela, muy buenos días al auditorio. Y bueno, pues para que compartas con el auditorio el informe que se presentó el pasado martes del Índice de Información Presupuestal Estatal 2016, en el que Coahuila ocupa el primer lugar nacional por segundo año consecutivo. Si pudieras, si te parece bien, empecemos por darle el marco de referencia al auditorio de qué es el Índice de Información Presupuestal Estatal. Así es, Juan. Mira, es la 9ª edición del que se publica el Índice de Información Presupuestal Estatal, y en este índice evaluamos la calidad de la información de las leyes de ingresos y de los presupuestos de egresos de las 32 entidades federativas a partir de un catálogo de 100 criterios. ¿Y cuáles son los dos propósitos fundamentales? Primero, verificar el cumplimiento de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental, y segundo, fomentar una serie de buenas prácticas contables que se han implementado en algunos estados del país. Y pues con el fin de que conozcamos cómo se utiliza el dinero público, quién lo gasta y con qué objetivos. Y de esta manera podemos determinar pues cómo los gobiernos le devuelven el dinero de los impuestos a la sociedad, ya sea a través de servicios de salud, de inversión pública, de construcción de carretera, también el monto y destino específico de cada peso del que disponen los gobiernos estatales, es decir, cuánto va a ser el gasto para sueldos y salarios, para la papelería que necesita el gobierno, para el pago de la deuda, y también pues esto nos permite un buen presupuesto de egresos, nos permite dimensionar cuáles son las prioridades de los gobiernos estatales, Juan. Ahora, entonces, digamos, evaluar lo que es mi proyecto de presupuesto de egresos, es decir, así estoy proyectando cómo lo voy a gastar, y un año después decir, vamos a ver qué tanto cumpliste con ese proyecto. ¿Por ahí va? Exactamente, sí. Sin embargo, yo te pregunto, Ramiro, en el caso concreto de deuda, ¿sí?, se tenía ya programado cuánto se iba a pagar en servicio a la deuda y se cumplió, pero lo más importante, en este caso, si se hace una evaluación de el porcentaje que se dedica al pago de la deuda y en comparación con otros rubros que pues son prioritarios para la ciudadanía. Exactamente, mira, quiero comentarte que esta es la evaluación de este índice. Ocupa únicamente la primera etapa del ciclo presupuestario, que es la elaboración y la aprobación del presupuesto de egresos. Aquí no evaluamos el seguimiento, ni el ejercicio del gasto, ni tampoco la fiscalización del gasto público. Entonces, sí quiero mencionarte que si partimos de la elaboración de un buen presupuesto, pues esto indudablemente va a garantizar gastar de una manera más ordenada y más transparente, y eso nos va a permitir si efectivamente se gasta lo que se presupuesta. Y en segundo lugar, también se va a permitir que las auditorías superiores estatales puedan fiscalizar de manera más eficiente el gasto público. En este sentido, el determinar si se gastó efectivamente lo que se había planteado en la deuda pública, pues se puede facilitar al final del ejercicio fiscal. De hecho, en el primer trimestre del siguiente año ya vamos a evaluar precisamente eso, el ejercicio del gasto, cómo están gastando los gobiernos estatales, si cumplen con sus presupuestos de egresos o únicamente los están elaborando en papel mojado, cómo están destinando esos ingresos excedentes. Por ejemplo, se presupuestan, en el caso de Coahuila, es un ejemplo, 40,000 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2016, y al final se ingresaron 45,000 millones de pesos. Esos 5,000 millones de pesos, ¿cómo lo gastan? Se van a la deuda pública, se va a inversión pública, se va al pago de los sueldos y salarios de los servidores públicos, que pues sería lo menos deseable, ¿no? Entonces, es de la segunda etapa,
que la vamos a evaluar el siguiente año, vamos a tener los resultados, y que en esta ocasión únicamente nos permite determinar cómo se publica la información, que es un buen primer saque en este ciclo de las finanzas públicas, y que Coahuila pues tiene el primer lugar, ¿no? Que esto no significa afirmar que gasta bien el gobierno del estado. Esto es muy importante, creo yo que ahí es la clave, Ramiro, porque mira, ya tienen ustedes la posición número 1 en 2015 del estado de Coahuila, pero entonces estamos hablando que únicamente es de la teoría del presupuesto, la práctica no. Así es lo que tú dices, es la teoría, es lo que se está estableciendo en un documento legal que finalmente puede ser modificado, que al final del ejercicio fiscal puede que no se haya cumplido los rubros que se tenían desde un principio, pero que es importante que se establezca de manera clara, de manera transparente y de manera oportuna en el presupuesto de egresos. Tenemos otros casos en donde pues tienen calificaciones reprobatorias en la transparencia presupuestal, y esto dificulta que pues podamos darle seguimiento al ejercicio del gasto, que podamos evaluar la manera en el que el gobierno del estado está asignando los recursos, y pues tampoco tenemos instrumentos para poder fiscalizar de manera eficiente la ejecución del gasto. Entonces, en este sentido, si bien Coahuila tiene el primer lugar, lo que no significa que gaste de la mejor manera, pero sí es un indicador que señala que se está transparentando al mayor nivel y que es un primer paso importante en este ciclo. ¿Y se tiene información de qué porcentaje del presupuesto de 2016 representa el destino del pago de la deuda? En el caso del índice, no nos enfocamos en los números. La verdad es que únicamente evaluamos si está cumpliendo con las leyes de contabilidad gubernamental, es decir, si desglosa la información para el gasto de servicios personales, pero no evaluamos los números. Sí se puede tener ese indicador, pero para el caso del índice de información presupuestal estatal, pues no lo consideramos. Sí podría decirte, por ejemplo, el saldo de la deuda pública del gobierno de Coahuila, que es de alrededor de 37,000 millones de pesos. Es un monto relativamente alto si lo comparamos con la economía del estado. Representa el 6% del PIB estatal, es el tercero más alto, solo por detrás de Chihuahua, que su deuda total representa el 8.18% del PIB estatal, y de Quintana Roo, que representa el 7%. Entonces, Coahuila tiene la tercera posición como porcentaje del PIB, es decir, de toda la riqueza del estado, ¿cuánto representa la deuda? Pues Coahuila ocupa el tercer lugar. Si lo vemos desde otra perspectiva, Coahuila ocupa el primer lugar si dividimos la deuda total del estado entre los ingresos totales. Es prácticamente igual. O sea, la deuda del estado de Coahuila representa el 96% de los ingresos totales que tiene el estado. Desde esta perspectiva, pues se tiene la deuda más alta. Y si también la comparamos desde el punto de vista como per cápita, ¿cuánto le tocaría pagar a cada habitante del estado de Coahuila por la deuda? Pues también aquí Coahuila ocupa el primer lugar con 12,382 pesos por habitante. Es totalmente opuesto a lo que pasa en el estado de Querétaro, donde un habitante en el estado de Querétaro únicamente pagaría 530 pesos. Entonces, es claro que hay, en los años anteriores hubo un abuso en la contratación de la deuda pública, en condiciones de opacidad, donde no sabemos cuáles fueron las tasas de interés, los plazos, y pues esto devino en una situación financiera difícil, que probablemente si hace 8 años se hubiera elaborado un presupuesto de egresos totalmente transparente, si la ciudadanía y los medios hubieran conocido con qué banco se contrató, a qué plazos, bajo qué instrumento de contratación, probablemente no hubiera terminado en esta situación de la deuda. O el caso de Tlaxcala, ¿no? Donde tiene cero deuda, por lo tanto, pues exactamente. no hay nada que pagar.
Exacto. Ahora, tienes 8 años, este es el octavo ejercicio que se hace del índice de información presupuestal estatal. ¿Tendrás los datos del año 2011, 2010, que fue cuando precisamente se contrataron esos 36,000 millones de pesos de deuda, y si estaban contemplados en esta información presupuestal estatal? Sí, mira, te puedo comentar cuáles eran los resultados de Coahuila en años anteriores. Por ejemplo, entre 2008 y entre 2011, la calificación de Coahuila era alrededor del 40%. Entonces estaba bastante reprobado en transparencia presupuestal. Después tuvo una caída en 2013 del 35%, y fue hasta el 2014 que se empezaron a poner las pilas, alcanzando un 80%, y en 2015 y 2016 el 100%. Entonces, justamente esa opacidad en la información es lo que, la transparencia es la primera herramienta para exigir una mejor y mayor rendición de cuentas. Si carecemos de la información, que es el elemento básico para poderle exigirles a nuestros gobernantes que nos rindan cuentas, pues entonces el modo en el que gestionen su gobierno, el modo en que contraten deuda pública o a través de otros instrumentos, pues va a ser opaco y va a terminar seguramente en corrupción, en mal ejercicio de las finanzas públicas y pues en falta de otras herramientas que permitan una adecuada ejecución de los recursos públicos. Ajá. Tengo, buenos días en principio, Ramiro. Gracias por estar con nosotros. Te saluda Marcela Pámanes. Tengo esta inquietud manifiesta a través de un tuit. ¿Cómo se evalúa la aprobación de un presupuesto sin evaluar el cumplimiento? Ninguna compañía, ninguna empresa funciona así. Mira, no es que no le estemos evaluando, como dije en un principio. Esta segunda parte la vamos a realizar en 2017. En el primer trimestre vamos a tener los resultados de cómo efectivamente los gobiernos están ejerciendo sus recursos públicos, y ahí sí ya podremos decir si el gobierno gasta bien o gasta mal, si le da prioridad al pago de los servidores públicos o si le da prioridad a la inversión pública, a la construcción de hospitales, a la construcción de carreteras. Entonces, o si le da prioridad a la deuda también. O a la deuda, que también es importante que pues justo bajen los niveles de deuda, ¿no? ¿Cómo evaluamos el presupuesto de egresos? Pues primero es importante eso porque la ley establece que los gobiernos estatales están obligados a desglosar su presupuesto de egresos de determinada manera. ¿Y esto para qué? Pues para que efectivamente conozcamos como ciudadanos cuáles van a ser las prioridades de gasto del gobierno del Estado. Existe la Ley General de Contabilidad Gubernamental, existe la Ley General de Transparencia, que para la parte de acceso inicial son los criterios que consideramos, y las leyes de presupuesto de cada entidad federativa, así como las buenas prácticas contables. De ahí elaboramos 10 secciones, y estas 10 secciones contienen en su conjunto 100 criterios. Es una metodología bastante robusta que año con año se ha ido mejorando, y pues eso nos permite conocer cómo se elabora y aprueba el presupuesto de egresos, que el presupuesto de egresos es la norma más importante de las finanzas públicas por todos los elementos que contiene, por como he mencionado, nos permite dimensionar la capacidad de gasto del gobierno del Estado, y pues sin ello pues partiríamos de una base bastante débil. Ajá. Entonces, ya tenemos esta evaluación, la primera parte de las finanzas públicas, y el siguiente año pues vamos a mostrar los resultados de cómo gasta cada gobierno del Estado, y ahí sí, como ciudadanos, pues tendremos mejores herramientas para poder calificar si nuestros gobiernos estatales cumplen con las prioridades y las demandas de la ciudadanía. ¿Será la primera vez que hagan este ejercicio, Ramiro? Digo, porque comentas que ya tienen 8 años realizando este índice. ¿Será la primera vez que ahora sí se compare la teoría con la práctica? Así es, Juan, será la primera vez, después de 8 años en el que encontramos que en general han habido avances importantes, en donde el promedio ya es del 76%, que ya es, pues digamos, ya no es reprobable, ya es ligeramente aceptable. Todavía hay estados donde falta
que se cumpla a cabalidad la ley, pero pues esto nos permitió dar el siguiente paso y ya enfocarnos a la ejecución del gasto, pues como la gente lo considera, como ustedes también lo piensan y yo también, es más importante, ¿no? Está bien que desde un principio establezcamos claramente cómo se va a gastar, pero pues lo más importante es determinar si efectivamente se gasta lo que se dice y si efectivamente se gasta bien. Muy bien, Ramiro Suárez, investigador del IMCO, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Gracias a ustedes y un saludo al auditorio. Buenos días.